Lección 1. Salir temprano de la oficina. Oye, me he dado cuenta de que te fuiste de la oficina hoy temprano. ¿Puedo preguntar por qué? Oh, tenía cita con el médico esta tarde. Era solo un chequeo de rutina. Ya veo, ¿está todo bien? Espero que no haya sido nada grave. No te preocupes, John. Era solo un chequeo regular para asegurarnos de que todo está bien. Nada serio en absoluto. Es un alivio escuchar eso. Es importante cuidar nuestra salud. ¿Tuvo que programar la cita con antelación? Sí, concerté la cita hace un par de semanas. Siempre es una buena idea planificar con anticipación, especialmente las visitas al médico. Cierto, planificar con anticipación es esencial. ¿Le informó a nuestro supervisor sobre su salida anticipada? Sí, hablé con nuestro supervisor por la mañana y les informé sobre mi cita. Es importante comunicar estas cosas al equipo. La comunicación es, sin duda, clave. Me alegro de que les hayas informado. ¿Terminaste todas tus tareas antes de irte? Sí, me aseguré de completar mis tareas pendientes e informé a mis colegas sobre cualquier proyecto en curso. Es importante terminar las cosas antes de salir temprano. Eso es responsable de ti, Anna. ¿Necesitabas recuperar el tiempo perdido más tarde? No, mi supervisor entendió la situación y no tuve que recuperar el tiempo perdido. Siempre es bueno tener un entorno de trabajo propicio. Es genial escuchar eso. Es importante contar con colegas y supervisores comprensivos. Me alegro de que lo tengas. Por supuesto, John. Hace una gran diferencia. ¿Hay algo más que quieras preguntar acerca de salir temprano de la oficina? No, eso lo cubre. Gracias por compartirlo, Anna. Espero que tu chequeo haya ido bien. Gracias, John. Era una visita de rutina y todo salió bien. Agradezco tu preocupación. De nada, Anna. Cuídese, y si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Lo haré, John. Gracias de nuevo por tu apoyo. Sigamos trabajando juntos como un equipo. Definitivamente, Anna. Formamos un gran equipo. Sigamos con el buen trabajo. Lección 2. Aventura de escalada. Tengo muchas ganas de probar la escalada en roca por primera vez. Suena como una aventura increíble. ¿Has hecho alguna investigación al respecto? Sí, he estado leyendo sobre diferentes técnicas de escalada y precauciones de seguridad. Es crucial aprender lo básico antes de empezar. ¿Has considerado tomar una clase? Absolutamente. Ya me he apuntado a un curso de escalada para principiantes la semana que viene. Es un movimiento inteligente. Le enseñarán las técnicas adecuadas y cómo usar el equipo. Estoy un poco nerviosa por las alturas. ¿Algún consejo para superar ese miedo? Comience con rocódromos interiores. Son una excelente manera de generar confianza y acostumbrarse a las alturas. Definitivamente lo intentaré.
¿Qué tipo de equipo necesito para escalar rocas? Necesitarás un arnés, zapatos de escalada, un casco y una bolsa de tiza para un mejor agarre. ¿Debo comprar mi propio equipo o puedo alquilarlo en el gimnasio de escalada? Lo mejor es alquilar equipo al principio. Una vez que estés seguro de que estás comprometido, puedes invertir en tu propio equipo. Es bueno saberlo. La seguridad es importante. ¿Cuáles son algunas prácticas de seguridad comunes? Compruebe siempre sus nudos, comuníquese con su compañero de escalada y esté atento a su entorno. ¿Qué pasa con la caída? ¿Cómo me protejo? Caer es parte de la escalada. Por eso, contarás con un cesionario que controlará la cuerda y recogerá las caídas. Ya veo, es reconfortante saber que hay alguien ahí para mantenerme a salvo. Confiar en su acosador es crucial. Es una asociación basada en la comunicación y el apoyo. ¿Qué tipo de preparación física debo hacer antes de escalar? Concéntrese en desarrollar la fuerza de la parte superior del cuerpo y el tronco, así como en mejorar su flexibilidad y resistencia. Empezaré a incorporar esos ejercicios en mi rutina de ejercicios. ¿Alguna recomendación específica? Las planchas y el yoga pueden ser beneficiosas para la escalada en roca. Genial. Empezaré a practicar esos ejercicios de inmediato. No olvides hacer un calentamiento antes de cada sesión de escalada y estirarte después para evitar lesiones. Lo tendré en cuenta. Me muero por experimentar la emoción de escalar. Es un deporte emocionante que te desafiará tanto física como mentalmente. Estoy preparado para el desafío. Gracias por todos tus consejos, Anna. De nada, John. Solo recuerda disfrutar del viaje y subirlo una a la vez. Lo haré, Anna. Agradezco tu apoyo y orientación. Pásalo de maravilla en tu aventura de escalada. Mantente seguro y diviértete. Gracias, Anna. Me aseguraré de compartir mi experiencia contigo después. Lección 3. Disfrutar de la piscina del hotel. ¿Has probado a nadar en este hotel? La piscina es increíble. Sí, ayer fui a nadar. De hecho, es una experiencia lujosa. ¿Cómo está la temperatura del agua? ¿Hace demasiado frío o está bien? La temperatura del agua es perfecta. No hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Simplemente refrescante. Eso suena atractivo. ¿La zona de la piscina está llena de gente o suele ser tranquila? Es sorprendentemente silencioso la mayor parte del tiempo. Supongo que no muchos huéspedes usan el área de la piscina. Es una sorpresa agradable. Disfruto de un baño tranquilo sin demasiado ruido. Yo también. Es un gran lugar para relajarse y descansar después de un largo día. ¿Hay algún servicio junto a la piscina, como tumbonas o sombrillas? Sí, tienen cómodos sillones y sombrillas para dar sombra. Es bastante relajante. Me gusta cómo suena eso. ¿Hay alguna restricción o pauta que debamos seguir?
Tienen algunas reglas, como no bucear y no comer cerca de la piscina. Pero, en general, es bastante sencillo. La seguridad es lo primero, por supuesto. ¿Hay algún horario específico de piscina que debamos conocer? La piscina suele estar abierta de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es bueno saber el horario de funcionamiento. Gracias por la información, Anna. Me aseguraré de planificar mi natación en consecuencia. De nada, John. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Avísame si necesitas un compañero de piscina. Eso sería genial. Siempre es más divertido nadar con un amigo. Definitivamente te lo haré saber. Perfecto. Lo espero con ansias. Aprovechemos al máximo esta lujosa piscina durante nuestra estancia. Por supuesto, Anna. Es un servicio fantástico y debemos aprovecharlo al máximo. Estoy de acuerdo, John. Sumérjase y pasemos un buen rato chapoteando. Parece un plan, Anna. Vamos a darnos un chapuzón y disfrutar de nuestro tiempo en la piscina. Lección 4. Reunión de equipo después de regresar a la oficina. Creo que es importante que tengamos una reunión de equipo cuando volvamos a la oficina. ¿Qué opinas, Anna? Estoy de acuerdo, John. Una reunión de equipo sería una excelente manera de ponernos al día, alinear nuestros objetivos y discutir cualquier novedad. Exactamente. Es esencial estar en sintonía y asegurarse de que todos estén al tanto de las últimas novedades. Creo que también deberíamos aprovechar la oportunidad para compartir nuestro progreso individual y cualquier desafío al que nos enfrentemos. Es un buen argumento, Anna. Es crucial crear un entorno abierto y de apoyo en el que podamos ayudarnos unos a otros. Absolutamente. Las reuniones de equipo son una plataforma perfecta para colaborar y encontrar soluciones juntos. ¿Deberíamos establecer una agenda para la reunión para asegurarnos de cubrir todos los temas necesarios? Sí, tener una agenda clara nos mantendrá concentrados y hará que la reunión sea más productiva. Podemos enviarlo por adelantado. Gran idea. Dará a todos la oportunidad de preparar y contribuir al debate de manera eficaz. También creo que es importante dedicar tiempo a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener los miembros del equipo. Definitivamente. Debemos fomentar la comunicación abierta y asegurarnos de que se escuche la voz de todos durante la reunión. Estoy de acuerdo, John. Es crucial para fomentar una cultura de equipo positiva e inclusiva. Una vez que finalicemos la agenda, podemos programar la reunión e informar al equipo sobre la fecha y la hora. Parece un plan, John. Asegurémonos de elegir un momento adecuado en el que todos estén disponibles. Por supuesto, Anna. Queremos la máxima participación y compromiso del equipo. ¿Deberíamos considerar también alguna presentación o material específico que deba prepararse para la reunión? Sí, si hay algún informe o actualización que requiera ayudas visuales, debemos informar al equipo con antelación. Buen punto, John. Los elementos visuales pueden ayudar a transmitir la información de manera más eficaz y mejorar la comprensión. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna. Trabajemos juntos para que esta reunión de equipo sea un éxito. Definitivamente, John.
Con la planificación y la colaboración adecuadas, estoy seguro de que será una sesión valiosa y productiva. Gracias por tu aportación, Anna. Pongámonos manos a la obra en la agenda y asegurémonos de cubrir todos los temas importantes. De nada, John. Espero con ansias la reunión y el progreso de nuestro equipo. Hagamos que suceda. Por supuesto, Anna. Juntos, lograremos grandes cosas. Lección 5. Documentos de viaje. ¿Trajiste todos los documentos de viaje? Sí, tengo mi pasaporte y mi billete aquí mismo. Genial. No olvides comprobar si necesitas un visado para nuestro destino. Ya lo he comprobado. No necesito un visado para este viaje. Es un alivio. Nos ahorra tiempo y molestias. Absolutamente. Es importante tener todos los documentos necesarios en orden. ¿También trajiste tu tarjeta de identificación? Sí, también llevo conmigo mi tarjeta de identificación, por si acaso. Buena idea. Siempre es bueno tener una forma de identificación alternativa. Exactamente. Nunca se sabe cuándo puede necesitarlo. ¿Qué pasa con cualquier seguro de viaje? ¿Has comprado uno? Sí, tengo un seguro de viaje para cubrir cualquier situación inesperada. Eso es inteligente. Nos da tranquilidad durante el viaje. Me aseguré de tener todos los documentos importantes organizados en mi cartera de viaje. Eso es genial. Ayuda a mantener todo seguro y de fácil acceso. También tomé fotos de todos los documentos importantes, por si acaso. Excelente idea. Disponer de copias digitales puede resultar muy útil. Siempre es mejor estar preparado para cualquier circunstancia imprevista. Absolutamente. Es mejor tener todo en orden antes de partir. Estoy de acuerdo, organizarse hace que el viaje sea más sencillo. Ahora que tenemos todos los documentos de viaje, estamos listos para un gran viaje. Sí, disfrutemos de nuestro viaje y creemos recuerdos inolvidables. Te espera una fantástica aventura. Lección 6. Cooperación empresarial. Empecemos con buen pie nuestra cooperación empresarial. Por supuesto, un buen comienzo sienta las bases del éxito. Deberíamos empezar por hablar de nuestras metas y expectativas. Acordado. Es importante estar en la misma página desde el principio. ¿Cuáles son los objetivos clave que tiene en mente para esta colaboración? Creo que aumentar la cuota de mercado y ampliar nuestra base de clientes son cruciales. Son grandes objetivos. También creo en centrarme en la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente conduce a la lealtad y al éxito a largo plazo. Exactamente. Debemos priorizar la construcción de relaciones sólidas con nuestros clientes. Estoy de acuerdo, brindar un servicio excelente nos diferenciará de la competencia.
También debemos establecer canales de comunicación efectivos dentro de nuestros equipos. Sí, una comunicación clara y abierta es esencial para que las operaciones funcionen sin problemas. ¿Qué tal establecer metas e hitos específicos para hacer un seguimiento de nuestro progreso? Esa es una buena idea. Nos mantiene responsables y motivados. También debemos asignar los recursos de manera inteligente y administrar los costos de manera efectiva. Por supuesto, maximizar la eficiencia y minimizar los residuos es crucial. Vamos a crear un plan de acción detallado para guiar nuestra colaboración. Sí, un plan bien definido nos ayudará a mantenernos concentrados y organizados. También es importante revisar periódicamente nuestro desempeño y hacer ajustes. La mejora continua es clave para mantenerse a la vanguardia en el mundo empresarial. Estoy seguro de que, con nuestra visión y dedicación compartidas, tendremos éxito. Yo también lo creo. Juntos podemos lograr grandes cosas. Brindemos por una asociación comercial próspera y fructífera. Lección 7. Aumento de la capacidad de producción. Creo que deberíamos planificar el aumento de nuestra capacidad de producción. Es una idea genial. Nos ayudará a satisfacer la creciente demanda. Necesitamos analizar nuestra capacidad actual e identificar áreas de mejora. Acordado. Debemos evaluar nuestros puntos de estrangulamiento y encontrar formas de optimizarlos. Una opción podría ser invertir en nueva maquinaria o tecnología. Sin duda, eso podría mejorar la eficiencia y la productividad. También deberíamos considerar la contratación de trabajadores cualificados adicionales. Sí, ampliar nuestra fuerza laboral puede ayudarnos a gestionar mayores volúmenes de producción. Realicemos un análisis de costo-beneficio para evaluar las diferentes opciones. Es un enfoque sensato. Tenemos que garantizar un retorno positivo de la inversión. También debemos revisar nuestra cadena de suministro y optimizar los procesos. Por supuesto, una cadena de suministro bien optimizada puede reducir los plazos de entrega. Es importante comunicarse con nuestros proveedores y negociar condiciones favorables. Sí, construir asociaciones sólidas con los proveedores es clave para el éxito. Debemos establecer objetivos claros para aumentar la capacidad de producción. Definitivamente, tener objetivos medibles nos mantendrá enfocados. La supervisión regular y el seguimiento del rendimiento nos ayudarán a mantenernos en el buen camino. La mejora continua es esencial en un mercado competitivo. También deberíamos considerar la implementación de principios de fabricación ajustada. Eso puede ayudarnos a eliminar el desperdicio y mejorar la eficiencia general. Involucremos a nuestro equipo y recopilemos sus opiniones e ideas. La colaboración y el compromiso de los empleados son fundamentales para el éxito. Con un plan bien ejecutado, podemos satisfacer las demandas del mercado de manera efectiva. Creo en nuestra capacidad para adaptarnos y crecer. Haremos que suceda. Brindemos por aumentar con éxito nuestra capacidad de producción. Lección 8. Presentación del informe de ventas. Anna, necesito que presentes el informe de ventas. Claro,
Estaré encantado de presentar el informe de ventas. Asegúrese de incluir las cifras y tendencias clave. Proporcionaré una visión general completa de nuestro desempeño de ventas. Sería fantástico si pudiera destacar cualquier cambio o crecimiento significativo. Haré hincapié en cualquier evolución notable en las cifras de ventas. Asegúrese de presentar los datos de manera clara y organizada. Crearé tablas y gráficos visuales para mejorar la comprensión. Es importante explicar la metodología utilizada para recopilar los datos. Proporcionaré información sobre el proceso de recopilación de datos. Analice también las ventas por región y categoría de producto. Desglosaré los datos de ventas para ofrecer un análisis detallado. Sería beneficioso comparar las ventas actuales con las de periodos anteriores. Incluiré comparaciones para proporcionar contexto e identificar tendencias. No olvides mencionar los desafíos u obstáculos a los que nos enfrentamos. Hablaré de las dificultades encontradas durante el periodo sobre el que se informa. Sería útil proponer estrategias para el crecimiento futuro de las ventas. Proporcionaré recomendaciones para mejorar nuestro rendimiento de ventas. Asegúrese de dejar tiempo para las preguntas y el debate después de la presentación. Dedicaré tiempo suficiente a las preguntas y respuestas para abordar cualquier consulta. Confío en su capacidad para ofrecer una presentación convincente. Gracias por la oportunidad. Haré todo lo posible para presentar un informe atractivo. Agradezco su dedicación y compromiso con esta tarea. Gracias, John. Me complace presentar el informe de ventas. Espero con interés escuchar su presentación. Buena suerte, Anna. Lección 9. Entrega de cajas de cartón al almacén. Anna, ¿se han entregado todas las cajas a nuestro almacén? Sí, John. Todas las cajas se entregaron correctamente. Esa es una gran noticia. ¿Recibimos todo según el pedido? Sí, la entrega se completó y coincidió con nuestro pedido. Excelente. Ahora podemos continuar con la gestión del inventario. Por supuesto, necesitamos garantizar un seguimiento preciso de nuestras existencias. ¿Se han etiquetado correctamente las cajas para facilitar su identificación? Sí, cada caja se ha etiquetado con la información pertinente. Esto facilitará a nuestro equipo de almacén su manejo. Acordado. El etiquetado adecuado agiliza el proceso de clasificación. ¿Hemos realizado un control de calidad de las cajas entregadas? Sí, hemos inspeccionado las cajas para asegurarnos de que cumplen con nuestros estándares. Es crucial mantener la calidad de nuestros productos. Por supuesto, el control de calidad es esencial para la satisfacción del cliente. ¿Hemos actualizado nuestros registros de inventario para reflejar las nuevas existencias? Sí, nuestros registros de inventario se han actualizado en consecuencia. Es bueno oír eso. Nos ayuda a mantener niveles de existencias precisos.
También hemos asignado espacio en el almacén para las nuevas existencias. Excelente. El almacenamiento organizado facilita las operaciones eficientes. Nos hemos coordinado con el equipo del almacén para una colocación adecuada. Es importante optimizar el uso del espacio de nuestro almacén. Por supuesto, maximizar el espacio ayuda a mejorar la productividad. Ahora que la entrega está completa, podemos gestionar los pedidos de los clientes. Sí, podemos continuar con el procesamiento y el envío del pedido. Asegurémonos de monitorear de cerca el inventario del almacén. Acordado. Los controles periódicos evitarán el desabastecimiento y el exceso de existencias. Gracias, Anna, por supervisar el proceso de entrega de las cajas. De nada, John. Me alegro de que todo haya ido bien. Su atención a los detalles es muy apreciada. Gracias, John. Siempre busco la excelencia. Con nuestras eficientes operaciones de almacén, podemos satisfacer las demandas de los clientes. Por supuesto, John. Estamos bien equipados para ofrecer un servicio rápido. Sigamos trabajando juntos para ofrecer resultados excepcionales. Me entusiasma contribuir a nuestro éxito continuo, John. Gracias, Anna. Tu dedicación es inestimable para nuestro equipo. Lección 10. Compras en supermercados. Anna, compré leche, huevos y pollo en el supermercado. Genial, John. Necesitábamos esos artículos para nuestras recetas. El supermercado tenía una amplia selección de productos frescos. Es conveniente encontrar todo lo que necesitamos en un solo lugar. Comparé los precios para asegurarme de que obtuviéramos las mejores ofertas. Eso es comprar de manera inteligente. Nos ayuda a ahorrar dinero. La leche estaba en oferta especial, así que compré más. Buena idea. Podemos abastecernos y ahorrar para más tarde. Me aseguré de comprobar las fechas de caducidad de los huevos. Los huevos frescos son esenciales para una comida deliciosa. El pollo estaba en oferta, así que compré un pollo entero. Es un ingrediente versátil para varios platos. El supermercado tenía un personal servicial para ayudar a los clientes. Es bueno recibir ayuda cuando la necesitas. También usé mi tarjeta de fidelidad para ganar puntos. Los programas de lealtad son excelentes para obtener beneficios adicionales. El supermercado tenía un diseño limpio y bien organizado. Un entorno de compras agradable marca la diferencia. Me di cuenta de que tenían una amplia variedad de comidas internacionales. Eso es emocionante. Podemos explorar nuevos sabores y cocinas. Compré algunas especias y salsas para realzar nuestros platos. Las especias añaden sabores maravillosos a nuestra cocina. Pagué en la caja y recibí un recibo. Es importante llevar un registro de nuestros gastos. El cajero fue amable y eficiente.
Un buen servicio de atención al cliente hace que la experiencia sea agradable. Llevé los alimentos a casa y los guardé correctamente. El almacenamiento adecuado garantiza que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo. Me alegro de haber podido contribuir a nuestros utensilios de cocina. Gracias, John. Sus esfuerzos son muy apreciados. Planifiquemos nuestras comidas con los ingredientes que compramos. Por supuesto, espero poder cocinar comidas deliciosas. La compra en el supermercado fue un éxito. De hecho, lo era. Estamos bien surtidos y listos para cocinar. Disfruto de nuestras aventuras de compras, Anna. Yo también, John. Siempre es una experiencia divertida. Sigamos explorando nuevos ingredientes y recetas. Me entusiasma probar nuevas creaciones culinarias contigo, John. Gracias por acompañarme en este viaje de compras, Anna. Lección 11. Planificación de actividades para un viaje. Lo marcaré en nuestro calendario. ¿Qué actividades podemos hacer mientras estamos allí? Podemos ir de excursión y explorar los hermosos senderos naturales. Eso suena aventurero. Me emociona estar rodeado de naturaleza. También podemos visitar los museos y galerías de arte locales. Es una idea genial. Podremos experimentar la cultura local. No nos olvidemos de probar la cocina local. Absolutamente. Deberíamos disfrutar de las delicias regionales. También podemos hacer un recorrido en barco para explorar la costa. Sería una forma fantástica de disfrutar de las vistas al mar. Vamos a comprobar si hay algún festival o evento durante nuestra visita. Asistir a festivales locales sería una experiencia memorable. También podemos planificar una excursión de un día a los lugares históricos cercanos. Explorar sitios históricos nos permitirá vislumbrar el pasado. ¿Qué tal pasar un día en la playa tomando el sol? Relajarse en la playa parece la manera perfecta de relajarse. Podemos alquilar bicicletas y explorar la ciudad sobre dos ruedas. Es una forma divertida y ecológica de moverse. También dediquemos tiempo a comprar y explorar los mercados locales. Comprar recuerdos y visitar los mercados locales es imprescindible. ¿Qué tal probar algunas actividades de aventura como la tirolesa o el kayak? Eso añadiría un subidón de adrenalina a nuestro viaje. ¡Cuenta conmigo! No olvidemos tomar muchas fotos para capturar los recuerdos. Absolutamente. Las fotos serán una excelente manera de recordar más adelante. También deberíamos dejar algo de tiempo libre para la relajación y la espontaneidad. Eso es importante. No queremos sentirnos abrumados por una agenda apretada. Asegurémonos de investigar y planificar con anticipación cualquier reserva requerida. Buen punto. Planificar con antelación nos ayudará a evitar decepciones.
Estoy entusiasmado con las actividades que hemos planeado para nuestro viaje. Yo también, Anna. Va a ser una aventura inolvidable. Agradezco que seas mi compañero de viaje, Ion. Del mismo modo, Anna. Hagamos recuerdos increíbles juntos. Gracias por tu contribución y entusiasmo en la planificación, Ion. Gracias, Anna. Tus ideas han hecho que nuestro viaje sea aún más emocionante. Me muero por embarcarme en este viaje contigo, Ion. Empieza la cuenta atrás. Va a ser un viaje increíble, Anna. Lección 12. Explorar tiendas de segunda mano. Es una idea genial. Juntos podemos descubrir nuevas tiendas de segunda mano. Me encanta la emoción de encontrar tesoros únicos en las tiendas de segunda mano. Es como ir a buscar un tesoro. Nunca sabes lo que encontrarás. Exactamente. Y es una forma sostenible de comprar y reducir los residuos. Empecemos por investigar las mejores tiendas de segunda mano de nuestra zona. Podemos leer reseñas y pedir recomendaciones a amigos. Una vez que tengamos una lista, podemos planificar un día para visitarlos. Será divertido explorar diferentes barrios y sus joyas ocultas. También podemos comprobar si alguna de las tiendas tiene ropa o accesorios vintage. Las piezas vintage añaden un toque de nostalgia y estilo a nuestros armarios. También debemos estar atentos a los artículos únicos de decoración del hogar. Me encanta decorar nuestro espacio con hallazgos únicos. También es una gran oportunidad para apoyar a las organizaciones benéficas locales que administran tiendas de segunda mano. Absolutamente. Nuestras compras pueden tener un impacto positivo en la comunidad. Deberíamos llevar bolsas reutilizables para llevar nuestros hallazgos. Buena idea, seamos respetuosos con el medio ambiente durante nuestro viaje de compras. Podemos establecer un presupuesto para cada tienda que se mantenga dentro de nuestras posibilidades. De esa manera, podemos disfrutar de la experiencia sin gastar de más. No olvides probarte los artículos antes de realizar una compra. Es importante asegurarse de que la ropa le quede bien y esté en buenas condiciones. También debemos comprobar si hay defectos o daños antes de comprar. De esa forma, no tendremos sorpresas cuando lleguemos a casa. Hagamos una lista de los artículos específicos que estamos buscando. Eso nos ayudará a mantenernos concentrados y organizados durante nuestras visitas a la tienda. Si encontramos algo que nos encanta pero no encaja, podemos considerar la posibilidad de modificarlo. Es una idea genial. Abre más posibilidades de hallazgos únicos. Podemos traer a un amigo y hacer que sea una actividad grupal divertida. Ir de compras con amigos añade risas y diferentes perspectivas. Y podemos compartir nuestros interesantes hallazgos e intercambiar recomendaciones. Es como tener nuestra propia pequeña comunidad de entusiastas de la moda. Seamos de mente abierta y estemos dispuestos a explorar diferentes estilos. Probar nuevos estilos puede ser una forma divertida de expresarnos.
También debemos ser pacientes y tomarnos nuestro tiempo para revisar los estantes. Los mejores hallazgos a menudo requieren un poco de excavación. Estoy deseando que llegue nuestra aventura en una tienda de segunda mano, Anna. Yo también, John. Va a ser un viaje memorable y a la moda. Gracias por sugerir esta idea, Anna. Me muero por empezar. Lección 13. Garantizar la seguridad del estacionamiento. He notado que hay cámaras de seguridad en el área de estacionamiento. Eso es tranquilizador. Añade una capa adicional de seguridad a nuestros vehículos. Es bueno saber que el personal está monitoreando el estacionamiento. Sí, contar con personal vigilante garantiza un entorno seguro para todos. La presencia de cámaras de seguridad puede disuadir a los posibles delincuentes. Absolutamente. Actúan como elemento disuasorio y proporcionan pruebas valiosas si es necesario. Es importante estacionar nuestros vehículos en áreas bien iluminadas que estén a la vista de la cámara. Las áreas bien iluminadas hacen que sea menos atractivo para los ladrones atacar nuestros automóviles. También debemos recordar cerrar nuestros vehículos con llave y no dejar ningún objeto de valor en su interior. Bloquear nuestros automóviles y mantener los objetos de valor fuera de la vista puede prevenir los robos. Es una buena práctica estar atento a nuestro entorno al entrar o salir del estacionamiento. Sí, siempre debemos estar atentos a cualquier actividad o persona sospechosa. Si notamos algo inusual, debemos informarlo al personal de inmediato. Denunciar cualquier comportamiento sospechoso puede ayudar a mantener un entorno de estacionamiento seguro. Es importante seguir las normas y directrices de estacionamiento. Seguir las reglas garantiza una experiencia de estacionamiento fluida y organizada. También debemos tener en cuenta a los demás conductores y estacionar dentro de los espacios designados. Ser considerado y estacionar adecuadamente ayuda a evitar conflictos innecesarios. Si tenemos algún problema o inquietud con el estacionamiento, podemos comunicarnos con el personal para obtener ayuda. El personal está ahí para ayudarnos y resolver cualquier problema relacionado con el estacionamiento. Es reconfortante saber que existen medidas para garantizar la seguridad de nuestros vehículos. Sí, nos da tranquilidad mientras realizamos nuestras actividades. Asegurémonos de crear conciencia sobre la seguridad de los estacionamientos entre nuestros amigos y familiares. Compartir información puede ayudar a todos a mantenerse vigilantes y proteger sus vehículos. También podemos alentar a otros a denunciar cualquier actividad sospechosa que observen. Juntos, podemos crear un entorno de estacionamiento más seguro para todos. Gracias por hablar de este importante tema conmigo, Anna. Gracias, John. Es esencial priorizar nuestra seguridad y protección. Sigamos siendo conscientes y proactivos en lo que respecta a la seguridad de los estacionamientos. Lección 14. Tentadora lasaña vegetariana. Encontré una receta de lasaña vegetariana que suena interesante. ¿Podrías compartirlo? Absolutamente. Me encantaría. Es una alternativa deliciosa y saludable a la lasaña tradicional.
¿Cuáles son los ingredientes principales de esta versión vegetariana? En lugar de carne, usaremos capas de verduras salteadas como calabacines, pimientos y champiñones. Eso suena sabroso. ¿Qué hay de la salsa y el queso? Usaremos una rica salsa de tomate sazonada con hierbas y especias. Para el queso, podemos usar una combinación de mozzarella, ricate y parmesano. También podemos añadir algunas verduras, como espinacas o col rizada. Definitivamente. Agregar verduras le dará a la lasaña un impulso nutricional adicional. ¿Qué hay de los fideos de lasaña? ¿Son los mismos que los normales? Sí, usaremos fideos de lasaña normales. Solo asegúrate de cocinarlos al dente antes de colocarlos en capas. ¿Necesitamos algún equipo o herramientas especiales para hacer esta lasaña? Nada fuera de lo común. Solo una fuente para hornear y utensilios básicos de cocina. Eso es práctico. Ahora, hablemos del proceso de estratificación. Empezaremos con una fina capa de salsa de tomate en el fondo de la fuente para hornear. ¿Y luego añadimos una capa de fideos para lasaña? Eso es correcto. Seguido de una capa de verduras salteadas y una pizca de queso. ¿A cuántas capas debemos aspirar? Depende del tamaño de la fuente para hornear, pero normalmente alrededor de 3 o 4 capas. Una vez que terminemos de aplicar capas, ¿cuál es el siguiente paso? Repetimos el proceso hasta que se nos acaben los ingredientes, asegurándonos de terminar con una capa de salsa y queso por encima. ¿Cuánto tiempo lo horneamos y a qué temperatura? Hornéalo en un horno precalentado a 375 grados Fahrenheit, 190 grados, durante unos 30 a 40 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Eso suena delicioso. Me muero por probarlo. Es un placer para el público, incluso para los no vegetarianos. Los sabores son increíbles. Definitivamente lo intentaré. Gracias por compartir esta receta, Anna. De nada, John. Disfruta de tu aventura de lasaña vegetariana. Lo haré, Anna. Agradezco tu inspiración culinaria. Hazme saber cómo resulta. Feliz cocina. Sin duda lo haré. Gracias de nuevo, Anna.